el avance. Vamos a ver hoy día todo lo que viene a ser la parte de Ishikawa, para tal vez ver algunas características más que hace falta en cada uno de su proyecto. Y por otro lado, vamos a hablar de lo que ya va a ser la base de datos, dado de que ya tenemos información para trabajar con ese aspecto. Entonces vamos a ir definiendo algunas características. Sabemos que tenemos prácticamente ya información suficiente, ya por un lado tenemos lo que viene a ser su perfil, que es lo que lo están mejorando cada vez en cada presentación. Se había recomendado de que tomen en cuenta algunos aspectos importantes para que ustedes puedan ir reforzando cada uno de los puntos que contiene, de tal forma que podamos lograr un buen alcance. Dentro de ese alcance se ha solicitado también, fíjense, lo que se está pidiendo un poquito es, en el anexo de su perfil le dije que me coloquen una especie de modelo de dominio que viene a ser su diagrama su primer diagrama de clase, ya una aproximación como un modelo de dominio para poder evidenciar si realmente lo que ustedes están haciendo dentro de lo que en realidad viene a ser las características de funcionalidad que va a tener el sistema es el adecuado. Dado de que todos ustedes están totalmente familiarizados con lo que es un diagrama de clase, con lo que viene a ser ya los primeros inicios de poder ir construyendo la base de datos, ¿ya? Tercero, vamos a poder trabajar ya con un método de requerimiento, que lo vamos a ver después, método de requisitos. En este método de requisitos tomamos en cuenta lo que viene a ser el método de Ishikawa, eso es lo que vamos a visualizar, para que dentro de lo que viene a ser Ishikawa, ustedes mediante lluvias de ideas, que en este caso van a ser una lista de problemas que deben estar identificados para poder tener la especificación de cada uno de los procesos de negocio y poder capturar la información pertinente a la cual va a colaborar y contribuir a lo que ustedes ya han escrito en su perfil, donde han hecho una descripción de los problemas. Se ha pedido un alcance espacial por medio de lo que es formulación del problema. Se ha solicitado de que todos los grupos mejoren su alcance para poder entregar su primer diagrama de clase como una aproximación a un modelo de dominio, donde identifican sus principales clases, sus atributos principales o propios de la clase, para tener ese tipo de especificación. Entonces, por otro lado, fíjense, también se ha solicitado, fíjense, de que ustedes puedan leer toda la documentación. Se ha hecho énfasis en toda esta documentación. Estamos anotando lo que necesitan, ¿no?, para establecer una buena base de datos, ¿ya? Tal vez reforzar con algunas características que lo vamos a ver hoy día y tener mucho más conocimiento acerca de lo que van a poder ya ir trabajando. Se ha publicado algunos libros de UML, que son algunos modelos que ustedes van a utilizar en su proyecto. Además, se dio énfasis en los modelos que deben utilizar para poder ir
colaborando y contribuyendo en este aspecto. Por ejemplo, hemos dicho de que va a haber un sector en que le llamamos nosotros modelo de negocio, ya, modelo de negocio, que en realidad es lo que están citando ya en su proyecto a nivel de texto, pero esta vez lo van a visualizar o lo van a diseñar por cada proceso de negocio, el conjunto sistemático de lo que ustedes deben ir ya trabajando en cada uno de ellos, ¿ya? Para eso nosotros vamos a colocar aquí para que los tomen en cuenta. Vamos a trabajar con el diagrama de actividad, ya, vamos a trabajar con el diagrama de actividad o actividades, de tal forma de que se van ustedes a UML. Este es un comportamiento dinámico, pertenece al aspecto de UML, pero sector dinámico, donde lo primero que deben reconocer es el conjunto de elementos, ¿ya? Elementos. Y luego las relaciones que existen para que podamos integrar los elementos y formar el diagrama. Recomendar que aquí, en este diagrama de actividad, se ha trabajado por calle, por carriles, ¿ya? Se ha trabajado por carriles. Entonces, cada carril va a tener un conjunto de actividades sistemáticas para llevar a cabo lo que ustedes están trabajando. Por otro lado, fíjense, este de aquí, estamos dentro de del avance ya, de los paradigmas de desarrollo del software. Ya hemos comenzado la anterior clase. Se ha podido ver algunas definiciones, también las características que tienen estos ciclos de vida. Se ha evidenciado de que en nuestra materia lo que vamos a utilizar como paradigma en el desarrollo del software viene a ser el proceso unificado de desarrollo de software, el PUTS. También se han publicado algunos, en realidad el libro, ¿no? El libro del proceso unificado, para que ustedes vayan identificando cuáles son los flujos de trabajo y cuáles son prácticamente las actividades y finalmente cuáles son las fases, para que podamos prácticamente trabajar con las 4P del desarrollo del software. Ahorita nos encontramos en la primera P, que es el proyecto. La segunda P lo estamos sometiendo a un proceso. La tercera P, hay un equipo humano, personas con la cual están involucrados en el desarrollo del trabajo, donde ustedes utilizarán un conjunto de herramientas tecnológicas, de hecho, case que serán capaces de hacer su modelo, lenguaje de programación para llevar a cabo la implementación, su base de datos, su SGBD, donde va a estar inmerso toda la información pertinente a la cual se está haciendo como una frontera, como un alcance de sistema. Entonces, dentro de los paradigmas no solo está el PUTS, existen varios. Entonces, la idea es poder conocer cada uno de estos paradigmas. Tal es el grado de que en la plataforma se le ha dejado el práctico de investigación, donde deben investigar cada paradigma que está citado ahí, de tal manera que sepan sus definiciones, sus características, su ventaja, su desventaja. También, por otro lado, su diseño gráfico, para qué tipo de proyecto está indicado, cuál es el tiempo en el cual se necesita para poder utilizarlo. Es que hablar de desarrollo jóvenes hay en varios ámbitos, ¿no? No es lo mismo
hacer desarrollo en una inteligencia artificial, en un comercio electrónico, en un sistema de gestión, en un sistema donde tenga que involucrar un ERP, un MRP, un workflow, en fin, ¿no? Bastante rubros. Entonces, dependiendo en el cual nos enfocamos o queremos trabajar, hay que elegir en el desarrollo del software uno de estos paradigmas, ¿ok? Entonces, dentro de estas características que citamos, fíjense, tenemos prácticamente que ir definiendo, ya como punto 6, luego vamos a poner lo principal, vamos a poder prácticamente manejarlo bajo dos escenarios, ¿no? Uno, mediante lo que nosotros estamos trabajando, otro mediante lo que vamos a trabajar con el flujo de trabajo, porque a partir de aquí lo vamos a someter a los flujos de trabajo y vamos a empezar con captura de requisitos, ¿ya? Vamos a empezar con todo lo que es captura de requisitos. Entonces, todo ese sector necesitamos definir. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es lo siguiente. Vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar con el diseño de datos. Vamos a hablar un poquito acerca del diseño de datos, porque este será mi primer artefacto que ustedes me deben entregar ya con la primera aproximación que han hecho de este diagrama de clase. Por aquí estaríamos un poquito más reforzándolo, ¿ya? Una de las características de UML, así como ya vimos en una de las clases, dice visualizar, especificar, documentar y construir. Entonces, la vista, esta vez, vamos a enfocarnos en los datos. Para eso, necesito que ustedes me trabajen en dos escenarios. El primero, vamos a llamarle diseño lógico. Vamos a llamarle diseño lógico. En este diseño lógico, el primer puntito que me deben reforzar será nuevamente volver a trabajar con el diagrama de clase, ¿ya? En este diagrama de clase, ustedes, si bien es cierto, ya tienen la primera aproximación donde tienen el conjunto de clases, porque la idea es identificar y colocar los atributos propios de cada clase y luego ver el tipo de relación que tendrá para poder establecer su comunicación a través de las distintas instancias, la cual cumple con una participación y una multiplicidad. Participación nos referimos a que si la clase A y la clase B está de forma completa o de forma parcial, y las multiplicidades son el grado, ¿no? Si es 1 a 1, si es 1 a mucho, en fin. Pero en alguna vista vamos a poder también evidenciar de que pueden haber dos tipos de presentación de clase, ¿no? Uno, a lo mejor se presenta una herencia, donde ustedes clasifican, ¿no es cierto? Donde empiezan ya a ver quién es su clase hoja y quién es su clase base, para poder ver la parte de herencia. Pero en otro sector a lo mejor ustedes pueden evidenciar de que está la clase de tipo ensamblaje, es decir, si hay una agregación o si hay una composición. Eso significa que ustedes ven qué características cumple para poder verlo. Bueno, el caso es que imaginémonos que está perfecto, como ustedes ya han hecho base de datos, entonces saben de que debe en todo caso tener que está como diagrama de clase, por eso aquí hice una primera aproximación.
Acá hay un alcance, debe cubrir todo lo que fue escrito en el alcance. Como ya queremos trabajar en el ámbito de lo que es la base de datos, de ese diagrama de clase lo que van a hacer es transformar a tablas relacionales. Entonces, es necesario, ¿sí?, trabajar con el mapeo. Justamente ese mapeo es del diagrama de clase, llevarlo a tablas relacionales, donde aquí en el mapeo recién usted me identifica quién es su llave primaria, su primary key, por ejemplo, por cada una de las tablitas, porque ya son tablas lógicas acá, ya no son clases, son tablas lógicas. Pero a medida que se va construyendo, también el mapeo le exige de que dependiendo del grado, por ejemplo, de relación que exista entre la clase A con la clase B, la clase C y el conjunto de clases, usted va viendo quién debe llevar la llave foránea, la llave extranjera, el foreign key, o lo que tiene que ver para poder integrarse con la información cuando quiero establecer la comunicación con dos o más tablas. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, quién es la llave primaria, quién es la llave foránea. Incluso en este mapeo usted va siguiendo la llave foránea con la llave primaria y lo va conectando y se da cuenta de que no hay ninguna isla, que todos están comunicándose a través de algún tipo de acceso que tiene a través de sus llaves. Entonces, es por eso de que cuando elijo una llave primaria, prácticamente es la que me va a identificar como tupla única dentro de cada uno de las funcionalidades que existen. Si yo estoy hablando de personas, entonces si yo le pongo un número de carnet de identidad, yo sé que la persona es única, por lo tanto, esa es mi llave primaria. Pero si nosotros estamos viendo de que, por ejemplo, si fuera un sistema para lo que es identificación, para lo mismo que es Ceresi, por ejemplo, si estuviese haciendo, normalmente cuando ustedes colocan el nombre de la persona, le dan aproximadamente un conjunto de caracteres, entre 30 y 40 caracteres, ¿no? Donde ustedes ahí dicen de que va a entrar el nombre y todos sus apellidos de la persona, porque ese es el caso, pues no necesitamos dimensionarlo de que uno sea como atributo compuesto, por ejemplo. Un atributo compuesto es que yo ponga primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno. Eso significa que son atributos compuestos, que lo identifico. Si esto fuera identificación, por ejemplo, tipo Ceresi, donde nos interesa, entonces el sistema amerita hacer ese tipo de situación, ¿no? Que yo ponga primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, porque la búsqueda me facilita. O sea, ¿por qué lo dimensiono tanto? Porque me facilita. Pero en el caso de ustedes que reciben a un cliente, reciben a un proveedor, o tal vez los datos de un estudiante, suficiente, fíjense, suficiente, que ya tengan su código. En caso de los estudiantes tienen su número de registro, en caso del cliente, el cliente tiene un código, en caso de personas jurídicas o personas de tipo individual, tienen su carnet de identidad, en fin. Entonces, usted decide ir, ¿no? Ve todas las características que va a ir. O sea, es importante reconocer los tipos de atributos. También ver de que hay atributos que son multivaluados. O sea, cuando un atributo es multivaluado, cuando va a tener más de un valor. Tal es el caso que yo diga, a ver, esta es una persona, su profesión. De pronto veo que la persona tiene 3 profesiones. Entonces, la solución no es que usted diga, bueno, en vez que ponga 20 caracteres, le voy a poner 50 caracteres, digamos, ¿no? Entonces usted opta, fíjense, cuando un atributo es multivaluado, que tiene más de un valor, como la profesión, como el teléfono de una persona, o cualquier atributo que tenga más de un valor.
Es cierto de que hay atributos monovaluados que aceptan un solo valor, pero para aquellos atributos multivaluados, ¿ya? Hay también solución, ¿no? Ustedes le hacen la parte de la normalización, se llama, ¿no? Normalización. Pero no todas las tablitas, ya lo tiene aquí en el mapeo, usted la tiene que normalizar, porque no es el caso, pues, ¿no? Sucede de que ya hay algunas tablitas que están totalmente, no tienen redundancia, están en la primera, segunda y tercera forma normal. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Ya, aquí le pido la primera, la segunda, la tercera, sí ameritar el caso, por supuesto, ¿no? No es de que todas deben tener el mismo cumplimiento. Para los sistemas de gestión que nosotros estamos elaborando, ¿sí? Por ejemplo, si yo detecto, por ejemplo, ahí que hay un atributo multivaluado, entonces utilizo mi primera forma normal, porque la primera forma normal lo que hace es prácticamente eliminar la redundancia y la inconsistencia que puede existir para que pueda trabajar de una manera mucho más adecuada. Entonces, yo tenía en una tabla lógica de un mapeo donde decía carne de identidad, nombre, profesión, fecha de nacimiento y así sucesivamente. Entonces, de pronto veo de que la profesión me interesa colocarlo, toda la profesión que tiene la persona, porque depende del caso, ¿no? Por ejemplo, si yo busco a mi cliente, no le voy a pedir su profesión, ¿entienden? Todo es dependiendo del caso de estudio, porque no nos interesa qué profesión tenga el cliente, nos interesa sus datos y su contacto. ¿Por qué? Porque sucede que cuando a mí me va a hacer un pedido, cuando yo le tengo que entregar un producto, cuando yo le tengo que hacer una proforma, cuando le tenga que hacer un tipo de transacción, ¿qué le voy a solicitar? Su dirección, dónde vive, un correo electrónico, su teléfono, de repente le puedo mandar por WhatsApp la información. Eso me interesa, pero de ninguna manera me interesa su profesión, por ejemplo. Pero si yo estuviera en el mundo académico y tal vez yo quiero que ver un docente en un área, necesito saber qué especialidad tiene. Entonces, si a mí me piden en esa área, obvio que a la persona lo primero que voy a tener es profesión y ahí pelearé la normalización. Pero por el lado del negocio de mis clientes, me interesa normalizar su teléfono, porque si yo nada más guardo un solo teléfono el día que yo quiera establecer el contacto, si está fuera de línea o no tiene cobertura, no podría comunicarme con el cliente. Pero si a mí me interesa saber cuál es el teléfono corporativo de su empresa, cuál es su teléfono personal que tiene la empresa o cualquier otro número de teléfono, pues estoy mirando de que ese atributo es multivaluado. A mí como almacenamiento de datos me interesa incluirlo. Entonces ahí haré yo la primera forma normal. En el caso de la segunda forma normal, cuando los atributos que son llave hacen una dependencia funcional, ¿no es cierto? Una dependencia funcional de otros atributos que no son llave, o sea, una dependencia absoluta entre lo que viene a ser la parte de, se puede decir, de lo que es atributo clave o atributo llave a atributos que no son clave. Eso me imagino que lo han visto bien su definición porque lo estamos dando demasiado breve, ¿no es cierto? Sin embargo, si ustedes creen de que hay una tercera forma normal en el proceso de negocio que están haciendo, cuando vemos de que un atributo no llave depende funcionalmente de otro atributo que no es llave. Pero ¿en qué caso se puede ver eso? Por ejemplo, estamos trabajando con recursos humanos. De pronto, yo veo de que hay muchos trabajadores en esta empresa y para poder atenderlo de una manera mucho más factible, nos damos cuenta, ¿no?, de que hay una escala salarial y un nivel salarial. Entonces yo digo, a ver, ¿cuánto se paga a la secretaria, a los técnicos, a los operadores, a los auxiliares de oficina? Bueno, le voy dando como una escala salarial y yo le pongo un nivel salarial. Entonces, para ver una tercera forma normal,
En un nivel yo puedo saber, por ejemplo, cuáles son las personas que están, pero no necesariamente el nivel ha sido una llave primaria. Es una llave que no es un atributo que no es una llave, en todo caso. Entonces, por eso se dice que los atributos no llave dependen de otro atributo que tampoco son llaves. O los atributos que no son primos dependen de otro atributo que no son primos. Esas son definiciones, ¿no? Definiciones en la cual en primera instancia se comprende y se ve si amerita el caso de hacerlo. Entonces no es de que se hacen todo. De hecho, van a ver ustedes que cuando lo transformen de un diagrama de clase a un mapeo, de pronto ustedes me van a decir, a ver, ¿qué ocurre? Me van a venir a mostrar y me van a decir lo siguiente. Todo lo que estamos haciendo en este momento son atributos que cumplen la primera, la segunda y la tercera forma normal. Pero justamente aquí he encontrado que hay un atributo multivaluado, por lo cual debe cumplir la primera forma normal. Y así seguimos explorando, buscando, de tal manera que cuando yo llego a este punto 3, a esta máxima instancia, está listo para enviarlo a lo que en síntesis se llama diseño físico. Ya está en condiciones ustedes y me dicen que esa es la información correcta, que no se olvidan de ninguno de los atributos, no se olvidan de nada. Entonces, como no se han olvidado de nada y saben de que en este alcance que por ahí andaba en el perfil, aquí donde han tenido el primer vistazo como un modelo de dominio para ver qué ocurre, por acá con lo que vamos a ver hoy día, toda la parte de Ishikawa, y con esto que van a hacer proceso de negocio, cada vez lo van reforzando, lo van mejorando hasta que podamos ya, obviamente, trabajar bajo ese escenario. Entonces, están listos para irnos al siguiente punto. Entonces, el siguiente punto que van a hacer se llama tabla de volumen. Entonces, por acá me hacen su tablita de volumen. En esta tabla de volumen, jóvenes, por favor me lo colocan en español, ¿ya? Me imagino que han hecho en base de datos también. No es más que colocarlo en una tablita, el nombre de la tabla. A esta instancia ya no es clase, ya es tabla. Por ejemplo, yo digo, esta es mi tabla cliente. ¿Cuáles serán las columnas que debe tener la tabla cliente? Hay un aspecto fijo donde hay un aspecto donde se considera, voy a anotar algunos nada más, algunos, si quieren ustedes lo refuerzan más. Colocamos obviamente el nombrecito de la tabla, el nombre de la tabla, estaría aquí adentro. Cada nombre de la tabla, ¿qué tiene? O sea, dentro de la tablita, ¿qué tiene? Tiene el atributo, ¿no? Cada tablita tiene su atributo. La otra columna tiene el tipo de dato, si quieren. El tipo de dato. En alguna circunstancia, como van a tener varios tipos de datos, tendrán caracteres, tendrán números, tendrán hasta fecha o o lógico de repente porque quieren trabajar con verdaderos y falsos, digamos, ¿no? Para activar y desactivar a lo mejor. Entonces, en caso de que usted tenga el tipo de dato de tipo texto, necesita darle la amplitud. Entonces decimos cuál es la amplitud que tiene, ¿ya? ¿Cuál es la amplitud que se tiene? Es otra columnita. ¿Quiénes son llaves? Si quiere le pone así llave. Cada uno es una columna, ¿no? Por eso no le pongo la comita, es una columna que se van colocando. De tal manera que yo diga, por ejemplo, a ver, este atributo se llama registro. El tipo de dato, de repente yo le coloco número. Entonces ya no le pongo la amplitud. ¿Es una llave? Sí. Entonces, ¿qué llave es una PK? Primary key. Voy colocándole, ¿no? Otro atributo, este atributo de repente es un nombre. ¿Qué tipo de dato es? Es un texto.
son caracteres. Por favor, no me les vayan a colocar char, varchar, text, no el tipo de dato ya que sale del SGBD. En español nomás, totalmente en español, porque se supone que usted alista esta tabla de volumen para llevarlo a cualquier DBMS. De repente usted dice, a ver, lo voy a hacer en Postgres, lo llevará por allá. Lo voy a hacer en SQL Server, lo llevará allá. Lo voy a hacer en MySQL, lo lleva allá. Elige otro motor de base de datos, lo lleva por allá. Entonces, estamos dando lo fijo. Entonces, atributo, el tipo de datos, la amplitud, la llave. En caso de que exista un atributo, que obviamente usted lo utilizó como una llave foránea, que viene a ser un FK, foreign key. Entonces, ese atributo será FK, ¿no es cierto? Pero es importante, jóvenes, que aquí mismo no se olviden, por favor, de colocar, porque esto es importantísimo, si el atributo soporta nulo o no soporta nulo. Si tiene o no. Y lo que ustedes ponen not null o null cuando ya están dentro de su script, ¿no es cierto? Entonces, en este momento ustedes me dicen aquí si soporta o no. Entonces, sí, no, digamos, ¿no? Para eso mismo, para que cuando ustedes están trabajando ya con el formulario, ¿no? Sugerirle, darle como un comentario al cliente de que es obligatorio que esos campos sean rellenados, sean digitados, porque de lo contrario no va a poder guardar nunca su registro. Entonces, eso van colocándole y pueden hacer una descripción, pueden describir. Normalmente a veces se utilizan alias, ¿no? Pongo yo IDP como atributo. IDP, ¿pero qué es IDP? Es identificación del producto. Entonces, a veces tienen las alias, para eso le van a colocar la descripción del producto. Si ustedes creen que le agregan de repente otra columnita más que haga falta, no hay problema, le agregan, pero que se describa. Entonces así me van rellenando, ¿ya? Me van describiendo antes que se sienten a su motor de base de datos. Entonces llega la hora en la cual aquí tiene que elegir. Me dice, lo estoy haciendo en el motor que ustedes quieran. Si quieren SQL Server. Perfecto. Entonces está listo para que usted me haga su script. ¿Ok? Aquí me hace su script. Entonces no es que yo he llegado al script mirando nada más mi diagrama de clase, ¿no? Ha seguido todo un proceso de transformación. Entonces mi documento me guardará, fíjense en mi documento, el que ustedes me deben presentar, ¿ya? Me colocarán, por ejemplo, aquí en su script, lo que han hecho, pues, ¿no? O sea, aquí lo que se trata de ver es, si usted quiere, le pone el nombre de la base de datos, el lugar donde usted pretende almacenarlo, el tamaño que usted le quiere, más o menos una estimación de la base de datos que lo hace. Pero su fundamental trabajo es que usted que empieza a crear la tabla. Create table. Empieza a crear su tablita, ¿no es cierto? Y al crear estas tablitas, por supuesto, ustedes miran esta, de su tablita de volumen, ¿no? Así que no importa a qué SGBD o DBMS usted lo lleve, ya lo tiene aquí. O sea, no tiene nada que imaginarse, nada que pensar, nada que olvidarse. Mira su tablita. Aquí dice, esta es mi tablita alumno. En alumno, ¿cuáles son sus atributos? Registro, nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y todo lo que usted quiera. Entonces, cuando usted diga aquí Create Table Alumno, entonces ve. ¿Qué tipo de datos tenía aquí? Aquí decía entero. Entonces, ahí recién en su script, ¿qué tipo de datos soporta? ¿Cómo se dice? Int. O de repente es texto, ¿cómo se dice? Char. O de repente varchar. Aquí, en el script. Por supuesto que si son textos, al momento en que usted lo va creando, obviamente le va dando la respectiva amplitud. Cada atributo usted dice es nulo, no null, porque pasa de que
no le va a aceptar. Y aquí lo mira, por eso es importante la tablita. Miren, por eso le he descrito lo más importante, lo que va a escribir en la parte del script. Cuando encuentra una llave referencial, es decir, una llave foránea, de seguro que ahí en el script va a decir que este es un foreign key, porque se supone que ahí está trabajando con cada una de las tablitas. Todas las tablitas que han sido identificadas en el 2.1, lo toma en cuenta porque todo estará aquí en el código del script. Entonces, termina de hacer ese código del script, terminó. Entonces, de pronto usted lo guarda, porque como es un código, y lo hace ejecutar. Al ejecutar, se da cuenta si esto ha tenido algún error. En caso de que existieran errores, corregimos, ¿no? Corregimos, lo depuramos, vemos de que cumpla todo lo que estaba ahí descrito, ¿no? Como error, y nos imaginamos de que corregimos todo. Suponemos de que ya se corrigió todo, usted vuelve a ejecutar una vez más, de pronto usted puede ver de que exitosamente ha sido procesado. Entonces, como fue exitosamente procesado, ya no tengo errores. En ese momento, ¿qué hizo? Crear toda su base de datos en blanco, listo para empezar a trabajar. Pero, si usted quisiera ver la parte cómo quedó, ¿no? Porque ya puso su primary key, su foreign key, todos sus atributos, puede imprimirlo su diagrama, que le voy a llamar yo diagrama relacional. Este diagrama lo entrega el mismo SGBD, ¿no? Que de la misma base de datos que usted lo mira. Cuando usted mira su diagrama de clase, usted puede verlo relacionado por unos a muchos y todo, pero aquí ya está pues físicamente como han sido su etapa final. Ya lo mira, le ayuda muchísimo incluso para ver cómo están relacionados, usted lo mira. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí ya tenemos la base de datos en blanco, listo para introducir datos, pero datos reales. No queremos datos que no sirvan. No puede ser que usted diga este es el cliente y usted le pone C1. Cuando dice nombre, cliente 1. Por favor, si han conseguido anexo, porque se ha solicitado por acá también en el perfil. Les puse yo la anterior semana una parte donde decía anexo. En anexo le dije que ustedes pueden sacar fotito de su libro de venta, libro de compra, de su facturita, de lo que está haciendo, bueno, de su rubro, dependiendo de qué rubro está. Si es un consultorio dental, a lo mejor lo que me interesa es ver cómo está agendado la cita. Entonces saco una fotito. ¿Por qué? Porque me va a ayudar mucho al momento de que yo tenga que diseñar mi diagrama de clase, y esa información es muy importante para no perder ningún atributo, ¿no es cierto? Entonces, esa información o esos datos que de repente ustedes ya lo han conseguido, ya le han sacado fotito, o de repente le dan un listado de sus productos, de repente lo tienen en Excel, lo tienen en un libro que lo registran de forma manual, bueno, como lo tenga. Entonces llega la hora en que debemos hacer, ¿qué le vamos a llamar? Actualización de tupla. Le voy a llamar aquí, actualización de tuplas. Actualización de tuplas. Esto es lo que su equivalencia, si quieren verlo así, es la población de datos. ¿Ya? Como la base de datos ya está en blanca, estamos suponiendo de que, bueno, ya no hay errores, tenemos en blanco listo para introducir los datos, ¿no? Entonces esos datos no quiero que me lo introduzcan así como si fueran usuarios, así como si fueran secretaria, por decir, ¿no? La secretaria en la tablita va a llenar los datos. Esta introducción de los datos quiero que me lo hagan por sentencias, por instrucciones. Por lo tanto, ¿sí? Cuando usted tenga que
registrar una tupla, es decir, cuando tenga que insertar un dato, cuando tenga que insertar un dato, una fila si quieren, o el registro, obviamente ustedes harán el uso de los insert para que puedan introducir, considerando, ¿sí?, que cada vez que usted inserte los datos sean correctamente también introducidos. ¿Por qué? Porque justamente lo ha trabajado de la tabla de volumen. Usted sabe ese atributo, qué tipo de dato es. Si es un número, si es lógico, si es una fecha, si es un texto. Entonces, cuando usted introduce, no se olvide de eso. Si yo le puse aquí un atributo texto y yo le pongo aquí de repente un dato lógico, me va a dar un error. Entonces, me aseguro de que los registros que voy a hacer de cada una de estas tablitas ya en mi base de datos, eso es un insert, ¿no? Lo van a hacer, no lo van a rellenar por la tablita. Yo quiero ver esto, tengo que ver esta información, yo tengo que ver ahí en el trabajo que ustedes me van a presentar. En alguna circunstancia, jóvenes, va a haber el momento en que a lo mejor ustedes escribieron mal y necesitan hacer una modificación, ¿ya? Una modificación. Si ustedes, por ejemplo, escribieron el nombre de la persona equivocado, no era eso, entonces quiero corregir y escribir correctamente el nombre de una persona, entonces ustedes empiezan a utilizar lo que viene a ser su update, o lo que es modificación. En alguna otra circunstancia, a lo mejor ustedes quieren eliminar. A lo mejor se les ocurre y dicen, a ver, vamos a eliminar. Entonces, al eliminar, no, aquí hay que tener un poco de cuidado. Pasa que aquí no podemos eliminar así nada más. Cuando ustedes hagan el uso de los delete, ¿no? Cuando hagan el uso de los delete, entonces estas acciones que son demasiado importantes para la población de los datos. A ver, pasa de que tengo un vendedor que únicamente estuvo una semana en mi empresa, pero en esa semana el vendedor utilizó mi sistema y cada día ha registrado cliente, ha hecho proforma, ha vendido, ha hecho varias ventas, ¿no? Y decide de pronto el dueño retirarlo, o el mismo vendedor decide irse por cualquier motivo. Entonces, yo no puedo agarrar y eliminarlo al vendedor todo lo que hizo. Si yo quiero hacerlo desaparecer a mi vendedor, tendría que hacer una eliminación en cascada, o sea, barrer todo lo que ha hecho, ¿no es cierto? Y de último, eliminarlo físicamente a él. Entonces, si me permitiera hacer eso, jóvenes, de que ustedes lo pueden hacer aquí, obviamente lo hacen, ¿no? No tendría seguridad su sistema. Yo no puedo eliminar. Es como una facturita, miren, fíjense. Cuando es una factura manual, yo me equivoco al hacer la facturita. No le puedo dar borroneado o no le puedo dar a mi cliente yo rayado, digamos, ¿no? Porque ya no tendría validez para impuestos internos. Una factura tiene que ser impecable. No puede haber una factura toda borroneada, darle al cliente. ¿Por qué? Porque no sería válida. Entonces, yo me equivoqué en el monto de repente, no puedo agarrar un corrector, borrarlo y encima colocarle. O sea, ese es el peor error que puedo hacer. ¿Cómo me equivoqué? No puedo yo arrancar mi factura y botarlo al basurero. No puedo arrancar, ya no sirve para botarlo al basurero, ¿no? Si usted hace eso, mire, va a tener que pagar multa ante impuestos internos. Porque eso es una evidencia, no puedo yo quitarlo. Tengo que dejarlo ahí, la facturita. Me equivoqué, entonces yo tengo que poner la palabra anulado, así grande en toda la extensión de la facturita. Lo mismo aquí en el sistema. Ustedes habrán escuchado mucho de la facturación electrónica.
De pronto viene un cliente y me compra, yo le doy una factura electrónica, pero viene y me devuelve el producto porque vino fregado de fábrica. Entonces yo no, al devolverle, yo no puedo agarrar y eliminarlo. ¿Puedo anular? Sí, le puedo poner anulado por devolución de producto, pero esa evidencia no desaparece, ¿entiende? Eso queda ahí. Entonces, como le comentaba, en un sistema de información no existe la eliminación en cascada. No puedo barrer yo todo y de último, sin rastro, dejarlo, ¿no? El día que exista eso es porque es una equivocación errónea. No tiene seguridad, nadie tiene confiabilidad en el sistema. ¿Por qué? Porque está eliminando algo que no debería ser así. Queda, entonces, como se había comentado en otras ocasiones, normalmente con aquellas personas que se convierten luego en usuarios del sistema, que es lo que siempre van a ver muchísimo, se le dan eliminaciones lógicas. Pero ya eliminación no es lógica, usted lo trabaja por programación, usted lo tiene que programar. No es que aquí en la base de datos va a quedar en blanco. La información siempre va a existir, solo para que cuando el usuario ingrese, si era un vendedor, estará deshabilitado, no podrá ingresar. Entonces, bajo ese tipo de situación, nosotros vamos prácticamente trabajando. Entonces, cuando ustedes me digan, a ver, ¿cuántas tablitas les salió? 50 tablas. Entonces, todas las tablas estarán pobladas, no quiero ninguna base de datos en blanco. Y miren, y estamos hablando exactamente, a ver, para el día jueves 28 de abril, para que lo tomen en cuenta, jóvenes, jueves 28 de abril, tiene que estar funcionando su base de datos. ¿Me entienden? Entonces, el 28 de abril, ustedes me presentarán su proyecto con toda la información que está aquí, con todos esos puntos que vamos a ir reforzando en estas clases que todavía nos faltan. Entonces, el 28 de abril, ya, me presentarán su base de datos. Ya que todavía faltan algunos puntitos que especificar, solo que les estoy dando la fechita para que lo tomen en cuenta. Ingeniera, una pregunta. ¿No era el examen ese día? Sí, lo que pasa es que el examen, a eso justamente le iba a hablar, el examen, ese día no hay espacio, pero todavía no me han confirmado, lo he dejado para el martes 3 de mayo, que todavía está confirmado, porque saben ustedes que ahora es presencial, ¿no es cierto? Entonces, como es presencial, jóvenes, hay que enviar a la facultad y después confirman si es factible o no. Entonces, me dijeron que el día 28 no era posible porque creo que habían varios exámenes y estaban ocupadas las aulas. Entonces va a ser para el martes 3 de mayo, para que lo puedan modificar, por favor. El primer parcial presencial. Ya me imagino me darán el aula y todo lo demás para también comunicarle a ustedes. Ya, entonces, como no va a ser el 28 el parcial, va a ser ese día la presentación de no solamente la base de datos, sino avance de su documento también. Pasa que hasta fin de mes, hasta el 28, tiene que estar listo la base de datos y su documento, para que la primera semana de mayo estemos con el primer flujo de trabajo que se llama captura de requisitos, pero ya trabajando y programando en el proyecto. ¿Qué les quiero decir con estos jóvenes? Todo mayo, programación. Todo junio, programación. Cosa que a fines de junio, el proyecto esté el 100% programado. ¿Entienden? Tendrán 2 meses para dedicarse a la implementación, cumpliendo el paradigma del PUTS que vamos a ir haciendo. ¿Ok? Bien, entonces, continuamos aquí. Continuamos por aquí. 2.5, vamos a ir terminando con esto. Una vez que terminan ustedes imagínense, de actualizar, como le digo, no me rellenan por tabla, porque yo sí lo quiero ver esto en su documento, porque ustedes le sacarán, copiarán lo que están haciendo en su SGBD,
y me colocarán en su documento. Entonces, como un punto 2.5, me van a traer sus consultitas. ¿Ya? Obviamente no me sirve de nada tener datos estancados, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve almacenes de datos? Es como llenar, por decir, o apilar un conjunto de materiales en un estanque y no saber ni qué hay. Entonces, esta consultita, ya, más o menos para poder visitar cada una de las tablitas que tienen ustedes, por lo menos voy a solicitar mínimo 30 consultitas. Preguntas y respuestas, jóvenes. Preguntas y respuestas. Entonces, que usted me diga, a ver, mostrar los productos que se vendieron del 1 al 15 de abril, o el producto número tanto. Entonces, yo no he visitado nada más una tablita, he visitado varias tablas. Tal vez yo sé quiénes son los clientes, qué vendedor lo hizo, qué productos están involucrados en cada venta, quién compró más, en qué fecha salió más producto. Entonces, fíjense, aquí en la base de datos le pido la parte de SQL. Ya cuando estamos en la parte del programa, cuando ya estén en PHP ustedes programando, allá ya le pido reporte. Ya cuando hacen eso, le pido consulta Query by Example, el QBE. Significa de que el cliente no puede tener pues consultas estáticas, ¿no? Que dé un select from where y que salga lo que ahí está. Tiene que permitirle al cliente seleccionar qué es lo que necesita para que pueda generarle su informe. Es más, necesito ese informe imprimirlo. Entonces, en PHP usted no lo puede hacer, usted lo más que puede hacer ahí es una consulta en pantalla. Entonces va a tener que recurrir a usar otro software para poder generar o mostrar su consultita para que pueda ser imprimible. Entonces, por el momento, como todavía estamos en el servidor de datos, ¿sí? Esta consultita, entonces ustedes hacen el uso de su select, from, where, group by, having, lo que usted quiera hacer, pero su proyección que me va a hacer, no quiero ver productos cartesianos. ¿Qué significa eso? Que usted sabe de que los registros son únicos. Si usted deja de hacer referencia entre llave primaria y llave foránea, va a proyectar un montón de datos falsos. Debería proyectar exactamente lo mismo, porque para eso, en la parte del where, en la parte de la condición, usted tiene que asegurarse de que las tuplas sean únicas, de que no se esté repitiendo algo que no es claro. Eso es un producto cartesiano, que uno agarro, lo proyecto con todo, el otro y así sucesivamente. Tiene que proyectar lo que tiene que ser la información exacta. Bueno, una vez han hecho, imaginémonos que ya tienen las consultitas, ya podemos evidenciar que han visitado a sus 50 tablas, si es que tienen, o cantidad de tablas si tiene cada uno. En esta partecita, me gustaría que estudien, investiguen lo que son los procedimientos almacenados. Y no me vengan con excusa de que recién estoy llevando base de datos y ni siquiera he mirado. Para eso no hay excusa en esta carrera, jóvenes. Ustedes tienen que superarse cada día, ¿no? Entonces, fíjense de que cuando ustedes vayan a trabajar, de repente ni le pidan nada de lo que aprendió académicamente, pero ya tiene una formación sólida. Usted está listo para enfrentarse a los nuevos desafíos, a los nuevos lenguajes de programación, a las nuevas bases de datos que han salido, a la nueva filosofía del ámbito de la programación, porque para eso es preparado académicamente. Entonces, no me vengan aquí que no he mirado y el profesor todavía ni siquiera me lo ha dado, digamos, ¿no? Esto es sencillito. Se han hecho programas más difíciles, esto tiene una política donde ustedes lo miran. Estos se llaman procedimientos almacenados, ¿ya? Procedimientos almacenados. O sea, ¿para qué me sirve esto? Antes, por ejemplo, se lo llevaba todo el cliente. Cuando hablo de cliente, hablo de lenguaje de programación.
En el lenguaje de programación se hacía todo, ahí se programaba, todo lo que usted quiera. Sin embargo, hoy en día, ya, existen, si bien es cierto, ya muchísimos lenguajes de programación y los mismos gestores de base de datos, con un conjunto de componentes, ¿no? Que ya lo tienen listo. Pero como recién nosotros estamos, o ustedes están incursionando, fíjense, en la etapa de lo que es la implementación, de lo que hace el software, es bueno trabajar con estos conocimientos almacenados. En vez de que allá yo pueda registrar, por decir, los datos en el formulario y haga todo eso, yo tengo aquí un procedimiento almacenado de registrar los datos de un cliente, de registrar los datos de un estudiante, de un profesor, de lo que usted quiera. Y luego allá usted prácticamente lo que hace es una especie de máscara, ¿no? En el lenguaje de programación para que pueda trabajar y pueda incorporar lo que ha trabajado como código en el servidor. Es que el servidor de datos no solamente sirve para su base de datos, sirve también para escribir otros códigos, como los procedimientos almacenados y, hay uno más, como los disparadores, que son muy útiles. Entonces, aquí yo tengo los disparadores, que estos son los triggers. Entonces, lo que le voy a pedir es lo siguiente, como le dije, investigan, miran un videíto, suficiente mirar un video como para que usted ya sepa, y lo va a ver tan sencillito. Voy a pedir que cada grupo, por lo menos mínimo, me traigan 2 procedimientos almacenados y 2 disparadores, ¿ya? Entonces tiene 10 días para aprender y ver qué es un procedimiento almacenado y qué es un trigger, un disparador. Esto lo que hace es lo siguiente, por ejemplo, ustedes están en época de inscripción, por decir, están adicionando y registrando, por decir. Cuando usted se registra y ve de que el cupo ya llenó, entonces usted dice, mejor no inscribo, lo adiciono, con la esperanza de que el día que le llegue la adición, exista cupo en ese grupo. Porque ahí van a ocurrir 2 situaciones cuando hay un retiro o una adición, ¿no? Uno de que cada materia le amplían un cupo. Dice, a ver, bueno, le voy a ampliar unos 10 cupos más. Voy a habilitar. Pero, por otro lado, también hay jóvenes que retiran. Entonces, más la ampliación que estoy haciendo de 10 cupos, más 5 que se han retirado, ya tengo 15. Entonces, a la hora de inscribirse, por ejemplo, yo tengo 15 cupos, alguien viene, se adiciona, por decir, ¿no? En la materia. Entonces queda 14. Este es un disparador, ¿no? Ya 14. O en una simple venta, yo tengo 20, viene alguien y me compró 5. Entonces, lo que me hace es una actualización. Me hace una actualización. Entonces, de esa manera, ustedes lo ven en el ámbito del servidor, que todavía aquí, ojo, no hay nada de PHP aquí, todo el servidor. En el servidor estoy visualizando, fíjense, estamos trabajando y estamos viendo este tipo. Entonces, para que esto no quede nada más verbalmente dicho, lo escribiremos. Entonces, esta presentación, como le dije, presentación de 2 cosas, ¿no? Uno, ya. No nos olvidemos que estamos trabajando en 2 cosas. Documentación actualizada, le voy a colocar, porque esos 6 puntitos que he puesto ahí, lo vamos a trabajar entre este jueves y el martes, ¿ya? Para que no solamente ustedes se conformen de que están haciendo una base de datos, o sea, lo que diga aquí es porque está en el documento escrito. En realidad lo que es el diseño de datos es el reflejo de lo que es mi documento, porque si no es así, no estamos dentro de lo que pedimos. Y este artefacto, que le voy a poner directamente base de datos, ¿ya? Entonces, dentro de esta base de datos, que al final es 1 para cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a tenerlo así y lo vamos a dejar para el día jueves, dado que lo estamos moviendo el examen, para el jueves 28 de abril, ¿ya? Y aquí abajito vamos a anotar
el examen parcial 1 lo estamos pasando para el día martes, ¿qué fecha era el martes? ¿2, 3? ¿Qué fecha es? 3, ¿no? 3. Ok, 3 de mayo. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces así va a quedar, ¿ok? Así quedaría entonces, ya estamos cerca de nuestro primer artefacto. Miren, dense en cuenta, todo marzo, todo abril, que ya estamos por finalizar. Hemos estado trabajando primero en los conceptos, porque la idea aquí no es empírico, como les dije. Se le dio un libro completo de teoría general del sistema para que puedan entenderlo. Se le ha dado otro libro de sistema de información basado en computadora para que entiendan la parte tecnológica. Responsabilidad de cada uno de ustedes si lo lee o no lo lee. No sé qué tipo de formación quiere tener, porque aquí en clase imposible poder dar todo. Aquí se dan guía nada más. El resto lo hacen ustedes. Tercero, ya estamos viendo el avance de nuestro proyecto. Se está dando mayor énfasis en este momento a que se ha mejorado el perfil, siempre mejorado. Me imagino que en esta presentación ya no viene una entrevista, vendrá ya 3, 4 entrevistas. Yo ahí veo la magnitud de trabajo que han hecho ustedes. Los anexos que se puede complementar lo que ustedes están escribiendo. Y de todo esto que está anotado aquí, es el primer parcial. Alguien preguntará y dice, ¿no? ¿Y de qué es el primer examen parcial? De todo lo que está aquí, más teoría general del sistema, que lo hemos visto hasta con exposición, y se lo ha obligado de alguna manera a hacer control de lectura, de todo lo que son la parte del sistema gerencial, de todos los sistemas de información basados en computadora, y de todo lo que está aquí. Hasta ahí entra, ¿no es cierto?, de todos los paradigmas de desarrollo de software, entra el examen, todo lo que es UML, en realidad deberían leerlo completito, lo que viene a ser UML, y todo lo que viene a ser el proceso unificado. Más este modelito de acá, los diagramas de actividad, que lo vamos a ir haciendo. Si tienen alguna consultita, por favor. ¿Todo está claro? ¿Están presente o es que están con micrófono apagado y ni siquiera están ahí? ¿Mm? Sí, que todo claro. Ok. Ingeniera, una pregunta en cuestión de la presentación de las bases de datos. En el gestor de base de datos lo tenemos que hacer la prueba para la fecha de presentación. Sí, exactamente. Todo trabajado ahí. Todo trabajado en el motor de la base de datos. Ahí mismo va a estar todito esto de acá, pero en el documento estará todo esto de acá. O sea, es cierto de que la defensa va a ser ahí, pero en la documentación, bueno, le actualizaré el contenido, ¿no? Tengo nomás como perfil, se lo voy a subir, ¿ya? Para que también sepan qué tendrá el documento, ¿no? Porque a veces necesitan una guía. Le voy a actualizar el perfil y se lo voy a subir. Estos puntitos que he anotado, la pregunta que acaba de hacer, todo esto estará en el documento. Todo esto está en el documento. Todo lo que está en lo que han trabajado en el SGBD, en el motor de la base de datos, usted copia y lo pega en su documento. Todito esto estará en su documento. Cosa que yo lo pueda mirar. Usted viene y defiende, yo le digo, a ver, quiero saber, por ejemplo, esta consulta. Entonces usted agarra página y me muestra lo que hay. ¿Dónde? En su gestor de base de datos, porque ahí será la defensa. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntitas aquí, porfa, vamos a pasar ya al avance. Entonces esto, por favor, sáquenle foto, porque esto no voy a subir a plataforma, lo he escrito aquí. Esto es lo que ustedes van a hacer. Voy a subir el contenido nomás, pero esto es los puntos que hemos tomado en cuenta. Entonces nos vamos a continuar con con la parte de paradigma que aquí quedamos, la última vez, por acá nos quedamos.
estábamos ahí, jóvenes, que esta es la unidad 3 que habíamos dicho, dentro de lo que viene a ser la paradigma de la ingeniería de software. Habíamos mirado ya varios aspectos, ya lo habíamos citado. Vamos a centrarnos desde acá. En la plataforma, ustedes han podido también ya verlo, se le está dando varios ciclos de vida para que lo puedan investigar, más que nada, para que puedan ir trabajándolo con características que ustedes vean su definición, que no lo copien como está. También se recomendó, si quieren ver del libro un poco más formal, en el libro de Ingeniería de Software de Roger Pressman, hay dos capítulos orientados a lo que viene a ser paradigma de desarrollo de software, ¿ya? Si buscan información que sea de fuentes confiables, ya no de lo que publican y bueno, ¿no? A veces no es el adecuado, no es el que se espera. Entonces, en este sector donde decimos de los modelos de software, aquí hay algunos, por supuesto que vamos a verlo a grandes rasgos, algunos de ellos. Por ejemplo, como se comentó, el más utilizado por varias décadas y hasta este momento no fue descartado, fue el ciclo de vida clásico, el de cascada. Y este ciclo de vida clásico apareció en los años 70, miren, fíjense. Solo que hoy en día no se lo utiliza pues como fue presentado, ¿no? Se lo utiliza de forma híbrida. Se ha sacado lo mejor que ellos tenían y se lo ha complementado con los paradigmas actuales para continuar con su aspecto de contexto, ¿no? Entonces eso lo hemos visto aquí, cómo va el paradigma. Aquí si tuviéramos que evidenciar, por ejemplo, en el sector del código y no tenemos una tarea clara, una funcionalidad clara, yo se lo pido al diseñador, el diseñador mira y si lo tiene me entrega y yo continúo con mi trabajo en la etapa de la programación. Pero si el diseñador se da cuenta que justo esa información no fue pasada por el analista, entonces te va a venir y va a mirar qué sucedió en el proceso del análisis. Y se da cuenta de que en el análisis no le entregaron ese requisito que lo solicita aquí cuando ya lo está programando, viene y pregunta aquí en el sector donde fueron recolectados los requisitos. Y se da cuenta que no le preguntó a su cliente justo esa tarea. Entonces, una vez vuelve otra vez por acá y se lo pasa a esta es la clásica, ¿no? ¿Cómo va? Por eso es que tardaban muchísimo tiempo en desarrollar. Un año a veces estaban haciendo el análisis, otro año el diseño, en el tercer año recién hacían el código. O sea, demasiado tiempo se invertía y recién cuando alguno de las funcionalidades del código salía, hacían algún tipo de prueba. Y después se entraba el sector de mantenimiento. Desarrollo es hasta prueba, ¿no? Mantenimiento ya viene a ser lo que viene a ser la administración del software. Normalmente en la vida del mantenimiento de todo software hay varios escenarios también, ¿no? Está el mantenimiento preventivo, está el mantenimiento correctivo, donde apareció el error, bueno, ahora sí a soluciones porque dice contáctese con su proveedor de sistema. Aquí está el error. Usted lo arregla, le vuelve a dar al cliente, el error aparece en otra parte, ya ese fue solucionado, pero en vez de solucionar todo ya apareció el error en otro lugar. Bueno, entonces a veces el peor trabajo o mayor tiempo de inversión está en mantenimiento, porque este mantenimiento está vigente hasta que el producto sale del mercado. El día en que el software que usted ha desarrollado no tiene mantenimiento, nadie lo utiliza. Es porque no hay ningún cliente que lo está usando, por eso no tiene mantenimiento. Lo desarrolló, pero nunca entró a mantenimiento. Lo desarrolló, pero la prueba se quedó en una prueba alfa, en una prueba gamma, en una prueba beta, un poquito quedó, pero nunca entró a mantenimiento. Si yo doy una prueba beta es porque estoy con un cliente y está funcionando el trabajo,
porque seguro que voy a trabajar en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque en el mantenimiento siempre hay que hacer mejoras del trabajo. ¿Por qué? Porque sucede de que el mantenimiento que tengo que hacer es para que siempre yo pueda tenerlo, fíjense, de una manera dinámica, adaptándose a todos los nuevos requisitos que tiene la empresa, para que esto siempre sea de una manera perfectible, o sea, que se ajuste a lo que el cliente necesita. En realidad, todos los paradigmas sí o sí entran en este ciclo de mantenimiento aquí. ¿Por qué? Porque hay asesoramiento técnico y todo lo demás. Entonces, esto ya lo habíamos mirado. Los prototipos, hoy en día se lo utiliza de forma híbrida también, porque el prototipo es muy bueno para forma híbrida, pero no para desarrollar como un programador, ¿no? Solamente ver como programa y no ver todo el contexto, ¿no? Porque eso es lo que hace un prototipo, es como una maqueta que le presenta la situación y obviamente va bajo ese tipo de criterio. No tiene análisis, miren. De los requisitos directos va a un diseño rápido. De un diseño rápido directo se va a una construcción. Vuelve a establecer el diálogo con el cliente le va dando más requisitos, le va haciendo los ajustes correspondientes para que esto siga girando hasta que algún día el producto es terminado. Hoy en día esto es usado de forma híbrida, ¿no? Entonces estos son los pasos nada más. Igual, ventaja, desventaja. Este ha sido también muy usado una época. El DRA, Desarrollo Rápido de Aplicaciones. Y hasta ahora sigue vigente, ¿ya? ¿Quiénes están dentro del DRA? Son procesos de software, ¿ya? Que aproximadamente están en este intervalo de tiempo. 3 meses aproximadamente. Entre 60 a 90 días, ¿ya? La forma en la cual se van adquiriendo todo este tipo de aspectos va desde la etapa donde se va visualizando, ya se van visualizando un conjunto de características y se van generando versiones de trabajo, de tal manera de que se pueda identificar la gestión, los datos, el proceso, la aplicación, probar y entregar. Hace a través de toda la trayectoria que sigue. Fíjense aquí, normalmente en estas ventajas justamente están las herramientas case, están todos aquellos definidos por, o sea, la mayoría de los RAT son las herramientas case, para que se pueda visualizar cada una de ellas y se pueda visualizar bajo características en la cual se van prácticamente viendo. Normalmente este tipo de paradigmas obviamente están para tareas que no son críticas. O sea, la explicación no tiene que ser crítica porque no se ajusta a lo que se ven y ustedes utilizan alguna de estas herramientas de tipo RAT. Por ejemplo, se identifican en varias, lo han usado alguna vez. Luego está el incremental. Este lo va haciendo por incremento, así. Miren. Pasa todas las etapas, primer incremento. Significa que necesito mucha gente aquí trabajando, ¿no? Para que pueda trabajarse alguien con un módulo, el otro con otro módulo, ir proyectando, cosa que en un tiempo estimado pueda ser entregado este tipo de resultado, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver prácticamente de que está ajustado para proyectos muy grandes, porque necesito mucha gente que esté trabajando acá. Y además, ¿lo ven? Una de las desventajas es que necesito muchas personas. Los clientes y desarrolladores deben estar totalmente comprometidos. Si no, ¿cómo va a haber un avance rápido? No habría, no estaría. Este de aquí es el modelo espiral. Este, no sé si lo han investigado ya. Este es el espiral. En este espiral nosotros podemos trabajar prácticamente con características que la persona tiene que tener experiencia en el desarrollo del software. Si no tiene experiencia en desarrollar software, no le sirve este paradigma. ¿Por qué? Porque necesita
ver los objetivos del trabajo, las alternativas, las restricciones, pero sobre todo, miren, vamos a mirarlo en el gráfico, necesita hacer un análisis de riesgo. Es como que yo le dijera, a ver, jóvenes, ustedes que están haciendo ahora un proyecto, háganme una estimación del análisis de riesgo de su proyecto. Entonces, cada grupo se pondrá a pensar cuál es el riesgo que tiene su proyecto. Lo primero que hago es identificar los tipos de riesgo que tiene mi proyecto. Lo segundo que hago es evaluar cada uno de estos riesgos. Lo tercero que hago es ver el impacto que causaría si ocurre uno de estos riesgos. Entonces, nada me sorprende, ¿no? Ya yo sé qué es lo que ocurre. Y yo vería en cuál es el más catastrófico de los riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos de ustedes es que de repente en la parte técnica todavía no están muy familiarizados y eso haga atrasar el proyecto. Es verdad que son 5, pero recién están conociendo la herramienta. Es verdad que son 5, pero pasa que lo hicieron en MySQL, pero cuando ya lo subieron a un servidor de la nube se dieron cuenta que mejor es trabajar con Postgres. Entonces, otra vuelven a hacer su base de datos y lo llevan a Postgres. Entonces, otro de los riesgos es que uno de ustedes no continúe el proyecto o finalmente cuando citan un determinado día o cuando le dicen que deben hacer tarea no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a salirse de su grupo, finalmente no presentan. Bueno, ocurre de todo. Riesgo. Imagínense que esto fuera real. Riesgo de negocio se llama, ¿no? Estoy invirtiendo en recursos, en personas, en materiales. Entonces, no tendría un alcance donde yo pueda recuperar lo que estoy invirtiendo. Entonces, ¿eso qué significa? De que usted está trabajando y no le entrega al cliente, el cliente le dice, ¿sabe qué? Ya tengo el software, ya me lo vendieron, porque hasta que esperes cuando yo necesito ya. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos tipos de riesgo y se va viendo el impacto que va causando en cada uno. Por eso es para gente experimentada, para gente que ya ha trabajado en varios proyectos. Es bueno el modelo espiral. Y luego viene el sector de ingeniería. Lo bueno es que siempre establece una comunicación con el cliente, así como está aquí, y se ve mucho más claro. Hago una comunicación con el cliente. Como ya yo sé, al establecer la comunicación con el cliente, debo hacer una planificación, un plan. Miren, y ese plan lo hace una persona que de verdad está muy relacionada dentro de su proyecto. Luego hago un análisis de riesgo para evaluar riesgos técnicos y operativos. Hago un sector de ingeniería, hago una construcción y hago una evaluación. Esto va a ir incrementándose hasta que tenga la solución. Pero lo que nosotros más vemos son diferentes estrategias, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo. Hay otro, por ejemplo, que se llama técnica de cuarta generación. En esta técnica de cuarta generación se van evidenciando también algunas características para que pueda llamarse dentro de la formalidad que hay. Otro modelo reciente son los basados en componentes, igualito que el espiral, pero con la característica de que se deben identificar cuáles son los componentes, se debe buscar, se lo debe extraer, se debe colocar y se lo debe construir la iteración correspondiente. Entonces, similares a eso. Otro viene a ser la programación extrema. Esta programación extrema obviamente está dentro de todo lo que son las metodologías ágiles, dado de que está dentro de las características fundamentales, donde prácticamente se ve ciertas características de satisfacción del cliente, lo que el cliente quiera se le debe entregar, se debe potenciar el trabajo en grupo, se debe reducir el cambio, se debe ir entregando en cada una de las valoraciones y se debe trabajar obviamente a full, porque si no, no saldría, dejaría de ser metodología ágil. Dentro de la historia, jóvenes, de análisis y diseño, obviamente hay varias metodologías. Una de ellas es la metodología estructurada, donde se utilizan un conjunto de herramientas. Otros son la programación orientada a proceso,
orientado a los datos, dependiendo de qué tipo de metodología yo utilice. Esto es como un puente, ¿no? O sea, se hacía por un lado el proceso, por otro lado el dato. Sin embargo, hoy en día vemos el encapsulamiento de la información. Y la metodología estructurada utilizaba todos estos recursos. Por ejemplo, si yo quería hacer los procesos y los modelos del software, utilizaba esto que se llama modelo de DFD, diagrama de flujo de datos. Si yo quería utilizar la parte de la base ATO, en vez del diagrama de clase, utilizaba lo que viene a ser el diagrama entidad-relación. Este de aquí, diagrama entidad-relación. El DER o el DRM o el MDR, dependiendo, ¿no? Qué característica cumple. Y varios autores que presentaba dentro de cada uno de ellos, cuáles son las características, poder analizar y diseñar y entregarle al programador lo que se tiene que hacer. Otros lo conocen muy bien ustedes, orientado a objeto. Ya varios autores, los más reconocidos son los 3 autores que hacen UML. Aquí podemos observar un poquito lo que ya hablamos un día de UML. Y sobre todo, esto nos interesa que lean más. Mayor detalle aquí, en el proceso unificado, por favor, para que ustedes puedan evidenciar de que el proceso unificado ofrece un marco de trabajo genérico. En este marco de trabajo, usted va a poder identificar que hay parte dinámica, que hay parte estática, que tiene un ciclo de vida y que tiene una interfaz. El proceso unificado de desarrollo de software tiene 3 características fundamentales: guiado o dirigido por caso de uso, centrado en arquitectura y es iterativo e incremental. Los 3. Esto se lo voy a dejar en la plataforma igual para que lo lean. Aquí está un poquito más ya relevante, lo cual aquí utilizamos incluso modelos de UML. Cada modelo de UML tiene una notación. Cada modelo usted utiliza una herramienta. Por ejemplo, la herramienta para hacer los modelos de UML, alguna de ellas es el Rational Row, Visio, UML Studio, Architect Enterprise y otras herramientas que de repente ustedes utilizan, porque hay varias. En el proceso, esto es el PUT. Este de aquí es el PUT. Esto significa de que viene a ser la característica principal, ¿no? Aquí guiado por caso de uso, esto un poquito viéndolo, miren, un caso de uso, por eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué requisitos se necesitan? Es lo que estamos trabajando desde el alcance. Un caso de uso es una pieza de funcionalidad de un sistema que le va a proporcionar algún resultado a algún usuario, ¿no? Entonces, esto lo podemos evidenciar aquí. Fíjense, esto que está marcadito son estereotipos, que en su debido tiempo lo vamos a estudiar bien, porque eso será en el punto 6 que cité ahí en la pizarrita como flujo de trabajo. Vamos a empezar con captura de requisitos y vamos a utilizar los diagramas de caso de uso. Por ejemplo, aquí nosotros podemos evidenciar de que es una pequeña demostración de una biblioteca, donde aquí yo veo de que existe un escenario entre actores y caso de uso. Los actores hacen algún tipo de funcionalidad y los casos de uso están trabajando sobre cierta tarea. Pero también puedo evidenciar de que un caso de uso puede establecer la comunicación con otro caso de uso. Este es un estereotipo, como le digo, luego lo explicaremos para que ustedes vean. Y esto es lo que entrega, mire, todo lo que está marcado es el ciclo de vida del software. O sea, ¿usted qué hace? Captura de requisitos, análisis, diseño y codifica. Miren, aquí viene a implementar cada caso de uso. Por eso el nombrecito que dice iterativo e incremental centrado en arquitectura. Centrado en arquitectura, lo vamos a mirar un poquito aquí. Miren, eso es centrado en arquitectura. Me entrega todos los modelos y los artefactos que yo puedo mirar cada paquete. Cada paquete guarda un conjunto de elementos que veo esa descripción. ¿Por qué iterativo? Porque repite a lo largo de todo el ciclo de vida varios mini proyectos.
¿Por qué es incremental? Porque cada mini proyecto amplía el producto. O sea, así como está aquí. ¿Ven? Inicio, paso por todos los flujos de trabajo. Elaboración, paso por todos los flujos de trabajo. Construcción, por todos los flujos de trabajo, miren, por todito. Si no, dejaría de llamar iteración. Entonces, por cada uno de ellos, por ejemplo, usted dice, a ver, toca ahora elaborar, gestionar los datos de una persona, todito hasta que lo ve aquí, primera iteración. Le hace requisito, el análisis, diseño, inventación, prueba. Ahora toca hacer, por ejemplo, todo lo que viene a ser una inscripción. Todo esto de acá hasta que ve la inscripción. Entonces, podemos evidenciar de que está por todos los lados y así podemos trabajar, fíjense, aquí como lo estamos mirando, cada una de estas iteraciones, y aquí lo podemos dimensionar y mirar por cada uno de lo que va a ir entregando cada fase. Cada fase determina lo que se va a ir visualizando y se va a ir entregando. Dentro de cada fase han visto que está el inicio, la elaboración, la construcción y la transición, para que lo vayan leyendo si es que ya no lo han leído. Vean que se hace un inicio, que se hace una elaboración, una construcción y una transición. Ya entonces, dentro de esas características se puede ver todo ese aspecto. Bien, entonces, sobre este tipo de especificación que estamos mirando, ya finalizando las iteraciones, que es lo que, esto de aquí, que es lo que quiero que vean. Dice iteración 1, iteración 2, iteración 3, para que lo comprendan, porque a veces no lo entienden y cuando están desarrollándolo no es el que esperan. Ingresa, miren, desde la misma planificación que se va haciendo, dentro de todo lo que sería todo el flujo de trabajo, requisito, análisis, diseño, implementación, prueba, para que luego podamos evaluar si esa iteración está correcta. Entonces, como se puede ver, dentro de este proceso unificado, se incluye, fíjese, todas las actividades. Cuando yo hablo de todas las actividades, me refiero a esto, a todo lo que vienen a ser, a todo lo que tienen que ser los flujos de trabajo, para que ustedes puedan evidenciar. Lo primero que vamos a mirar, que esto lo vamos a explicar en otra clase, ya cuando corresponda esto. Lo primero que vamos a ver es captura de requisitos, donde nosotros vamos a identificarlo, vamos a elaborarlo a través de los diagramas de caso de uso, vamos a poder hacer priorizaciones de esos casos de uso y van a empezar a construir cada uno de lo que vendría a ser, ¿ok? Bien, entonces con toda esta información, jóvenes, que tenemos ya bastante, ¿no? Es lo que se van a ir avanzando, se van a ir iterando en cada una de las funcionalidades que debe tener el trabajo. Entonces lo que amerita ahora es dos cosas. Uno, seguir trabajando con la parte del documento. Cada grupo debe saber si mejoró su perfil. Cada grupo debe saber si de verdad ha recolectado la información necesaria para poder saber cuál es el alcance, porque eso es lo que ustedes pretenden trabajar en la etapa de lo que vendría a ser el escenario de la base de datos, porque ahorita estamos con eso. La próxima clase, el día jueves, miraremos la parte de Ishikawa, ¿ya? Para que también vayan reforzando y colocando en su documento para la próxima semana. Lo que vamos a dar el día jueves para que lo incorporen también en su documento, todo lo que es Ishikawa. Y también vamos a hacer un poquito de énfasis, o sea, vamos a poder trabajar de UML con el modelo de negocio. O sea, vamos a evidenciar de que ustedes tienen que hacer o conocer más de cerca al diagrama de actividad para que mediante este diagrama de actividad ustedes puedan seleccionar, ¿no?, los procesos de negocio
y en cada proceso de negocio, de forma procedimental o sistemática, me coloquen los pasos. Entonces, esos pasos que ustedes van a ir colocando justamente va a ser para ese tipo de especificación que están haciendo. Por ejemplo, se le ha recomendado a todos los grupos que desde el título de su proyecto estén citados los procesos de negocio. Entonces, por cada uno de esos procesos que luego lo van reforzando, lo van especificando en el perfil, obviamente ahora me lo harán mediante un modelo de UML, más conocido como el diagrama de actividad, o también puede ser el diagrama de estado, si ameritara el caso, para que pueda evidenciar justamente ese aspecto, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces con eso quedamos acá, ¿sí? Y el día jueves continuamos, ¿ya? Si tienen alguna consulta antes de finalizar la reunión, pueden hacerlo. ¿No hay ninguna? Bueno, jóvenes, lo que queda es trabajar. Y ustedes saben que lo que viene ahora más bien es el trabajo donde más tiempo consume, ¿no? Porque cuando empieza la programación, ustedes saben de que eso no es de 1 minuto ni de 1 hora, ¿no? Ni de una noche entera para presentar al día siguiente. Eso es un tiempo. Más bien deben ir haciendo con tiempo todo, ¿no? Para que una noche de desvelo no significa de que usted acabó un sistema, digamos. Eso es un tiempo donde ustedes tienen que ir dando cada uno de los integrantes qué es lo que va a hacer, cómo lo va a trabajar, cómo va a avanzar y cuáles son los trabajos que se deben seguir. Con esto finalizamos la clase de hoy día. Continuamos el día jueves, ¿ya? Hasta luego, jóvenes.